Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Quiroz, soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales. El día de hoy vamos a hacer una exposición sobre la asignatura de competencias comunicativas. Con base en el ejercicio, escogí el tema de artesanías y moda en Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a dividir en tres partes. La primera, vamos a encontrar el tema de la tesis. La segunda parte, vamos a identificar el tema del argumento y sus tres tipos de argumento. Y la tercera parte, los autores que tomamos o que tuvimos en cuenta. Entonces vamos a la primera parte, que es la tesis. La tesis, como la podemos observar acá, ¿qué estrategias con base en el artículo, que es directamente artesanías y moda colombiana? La tesis que después de haber hecho la lectura, el texto o la tesis en sí, la pregunta que definimos fue la siguiente: ¿qué estrategias y cómo podemos generar un buen engranaje de sinergias entre los entes de las artesanías y modas colombianas sin que su producción afecte y genere reprocesos y afectaciones tanto en medio ambiental, cultural, económico y en su desarrollo social? Entonces, con base en esta tesis, ¿qué podemos deducir o cómo podemos, digamos, avalar esta afirmación? Recordemos que hoy por hoy nuestros indígenas están representados o distribuidos a nivel nacional. No teníamos como mucho enfoque o mucho, digamos, análisis frente a estas etnias, y tampoco la poca ayuda por las diferentes entidades que no le han prestado, digamos, como mucha atención precisamente a su desarrollo. Se han venido generando, con base en las diferentes entidades, tanto privadas como públicas, se han venido generando diferentes estrategias precisamente para que los indígenas empiecen a distribuir, a generar su tema de producción. ¿Cómo son estas ayudas? Entonces se ha venido capacitándolos, ¿sí? Y se ha venido generando estrategias para que no solo de manera local, sino también a nivel internacional, ellos puedan generar el tema de hacer conocer sus productos y que sea de manera competitiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, digamos, como la tesis y el análisis que estamos generando. Digamos que el gobierno y las entidades se han preocupado un poco más para precisamente que los indígenas de las regiones más apartadas y estos temas étnicos entonces se enfoquen más y manejen una mejor proyección en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural. Esto con base también y teniendo en cuenta de que no afectemos el tema del medio ambiente, porque si tomamos un antecedente, todos estos procesos de producción afectan algunos por el tema del agua, por el tema de los químicos, afectan el tema del medio ambiente. Entonces se están generando precisamente esas estrategias, esta capacitación para que pues los indígenas manejen un buen ciclo o manejo productivo. ¿De acuerdo? Vamos al segundo punto, que ahí lo vamos a enfocar en la parte de los argumentos. Los argumentos, como los podemos detallar, nosotros, o con base en el ejercicio, se dividieron en tres partes. El tipo de argumento analogía, el segundo argumento de cifras y datos, y el tercer argumento de autoridad. Entonces vamos a socializar o desarrollar el primer argumento. El primer argumento de analogía, recordemos que se compara con el tema de una realidad a otra. Entonces diríamos, o dentro del análisis que hicimos, diríamos: nuestros indígenas son para Colombia como el agua para vivir. Esta analogía, ¿qué quiere decir? Que son un tema clave, un tema importante, un tema principal en el desarrollo económico de nuestro país. El segundo argumento lo manejamos en la parte de cifras. Se utilizan números y estadísticas. ¿Cómo lo representamos ahí dentro de las lecturas que tomamos? Entonces, es fácil reconocer a través de nuestras cifras niveles de participación,
respecto al total de Colombia, donde se visualiza que el departamento de Nariño aporta un 14.34%, la parte de Sucre un 10.6%, la parte de Córdoba 9.34%, Boyacá 8.43%, Cesar 6.95% y Atlántico 6.52%. Aquí entonces estamos demostrando con estas cifras el segundo argumento de cifras y datos. Vamos al tercer punto, que es el argumento de autoridad. ¿En qué consiste? Este consiste cuando se usa la voz de un experto para sustentar nuestro punto de vista. Entonces, dentro de la lectura lo que hice fue tomar una de ellas, es Paula Mendoza, es tomar la apreciación o el concepto de una persona experta en joyería que es bogotana, ¿sí? Donde ella ha utilizado o se ha inspirado en hacer sus joyas y todos sus productos de artesanías precisamente en la parte de los artesanos y la parte de los indígenas. Entonces, aquí podemos reflejar dentro del texto que ella en un comienzo no tenía cómo enfocar su punto creativo y lo que hizo fue viajar al Amazonas y crear precisamente esta condición o este concepto artesanal con base o inspirado en nuestros indígenas de la Amazonía. Pasamos ya por último a la parte de los autores que utilizamos. Entonces, los autores que tuvimos en cuenta, el texto principal, moda artesanal sostenible elaborada por comunidades étnicas colombianas, sustentable. Uno de los autores, Karen Juliet Rodríguez Luna, Carla Vanessa Galvis Olivares, Blanca Liliana Velázquez Carrascal. Y otra parte de la lectura que tomamos en cuenta fue la página web del Gobierno Nacional, Artesanías de Colombia, Cultura, Artesanías de Colombia, que apuesta por el talento indígena. Si nos devolvemos a la parte de la primera diapositiva, vamos a generar entonces la conclusión. Finalmente, con este proceso de análisis, podemos concluir que el apoyo que presten estas entidades, tanto públicas como privadas, a nuestras etnias y regiones y a estas culturas, nos ayudan para que estos sectores se desarrollen mucho más, salvando así, digámoslo así, o teniendo en cuenta que si no los apoyamos, si no los tenemos en cuenta, pues vamos a perder no solo el tema de productivo artesanal, sino también nuestras tradiciones. Muchas gracias, cordial saludo.